Bienvenidos queridos hermanos a la reflexión de la palabra de Dios. Los invito para que meditemos el Evangelio de hoy tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de este día, Jesús nos invita a perdonar de corazón a nuestro hermano. Este pasaje comienza con la pregunta que Pedro le hace a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? La respuesta de Jesús es contundente: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, cantidad que equivale a siempre. Es una pregunta que también nos hacemos muchas veces nosotros, porque en ocasiones nos sentimos cansados de perdonar, pero por otro lado, no nos cansamos de pedirle a Dios que nos perdone, como lo decimos cada vez que oramos con el Padre Nuestro. Luego Jesús continúa dándonos una enseñanza sobre el perdón a través de la parábola. Comienza diciendo que el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con los criados, y le presentaron un criado que le debía 10.000 talentos, deuda que era imposible de pagarla a un criado. Este criado le suplicaba que le tuviera paciencia y le pagaría toda la deuda. El rey, que es imagen de Dios, tuvo compasión de su siervo y le perdonó la deuda. Allí podemos ver un Dios que no se limita para perdonar, que no se mide en cálculos con el perdón. Un Señor justo, compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia, como se cita en el Salmo 102 de este día. En este siervo que es perdonado la deuda, nos vemos representados tú y yo, a ser perdonados todos los pecados de nuestra existencia en el sacramento de la reconciliación. Porque con nuestra humilde confesión
nos encontramos con el perdón paterno de Dios. Continúa la parábola donde una vez el siervo libre se encuentra con su compañero que le debía 100 denarios, una cuenta demasiado pequeña de la que él había sido perdonado, y éste lo obliga a que le pague, y como no lo hace, lo manda a la cárcel. Allí vemos la falta de misericordia que este siervo no tuvo con su compañero, a pesar de que era una deuda muy pequeña, en comparación con la que se le había perdonado. También allí podemos traer esta escena en nuestras vidas. Y nos sucede cuando de momento nos encontramos con alguien que nos pudo haber ofendido y no hacemos lo mismo que ha hecho el Padre Misericordioso con nosotros. Por el contrario, actuamos con dureza de corazón, siendo crueles, ofensivos y rencorosos con esa persona, actuando de la misma manera que aquel siervo malvado de la parábola, diciéndole que nos pague por esa ofensa que nos ha causado, o incluso ni le dirigimos la palabra. Concluye Jesús diciendo que los compañeros al ver lo ocurrido le contaron a su Señor la falta de piedad que habían presenciado, y el Señor, al darse cuenta de semejante crueldad que había cometido el criado, le llama la atención diciéndole: siervo malvado, y revoca la decisión que había tomado en un principio, regresándolo a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Hoy Jesús nos invita a que vivamos la misericordia sin medida, esa que Dios siempre utiliza con nosotros, para que no tengamos que vivir el castigo de aquel siervo que no fue misericordioso con el prójimo. Tengamos muy presente la exhortación que nos hace Jesús al final de la parábola, donde nos dice: lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. De esta parábola aprendamos que el perdón de corazón no es de dos, sino de tres. Sí, debemos incluir al Padre Celestial, que es quien nos permite tener una mirada más profunda, nos abre caminos, coloca puentes donde antes habían muros, nos da ese oxígeno que reconforta nuestra alma, nos llena de paz y alegría en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre Celestial, por ese regalo tan grande que tú nos das cada día al perdonarnos. Y te pedimos que nos ayudes a reconocernos necesitados cada día de tu perdón. Que así sea.